5 hábitos que todo escritor de terror debe tener. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Hablemos de Terror. Primero, quiero agradecerles todo el inmenso apoyo que he recibido hasta el momento. Si les soy sincero, no esperaba tener tan buena recepción. Ya estamos ya llegamos a los 100 seguidores en Spotify, cosa que me parece increíble. Tengo que admitir que no pensaba que Spotify fuera una plataforma con tanto potencial. Lo digo personalmente porque si bien escucho podcast, no soy muy amante de los podcasts en el sentido de consumirlos. Si voy a consumir algo de podcast, si es un tema muy específico, algo que me interesa, entonces estaba ahí como un poco escéptico, pero ya estoy perdiendo todo el escepticismo. Entonces solo agradecerles un montón el apoyo. Hoy les traje un tema que me parece fundamental y es 5 hábitos que todo escritor de terror debe tener. Aclaro, no me voy a meter con hábitos de escritura. No, que un escritor de terror debe hacer sus atmósferas así, sus monstruos así, sus historias así, no. Sino en la vida, que es lo que me parece más importante. Cuando nosotros nos creemos escritores, vivimos como escritores, tenemos hábitos de escritores, es entonces cuando nosotros ya trabajamos como escritores. Y es lo que lo que uno puede llamar ser escritor profesional. Hace poco, de hecho, me preguntó una, una estudiante del taller que doy de escritura, argentina, Milka, me acuerdo. Milka me preguntó en qué momento uno se puede llamar escritor. Porque siempre está, digamos, ese síndrome del impostor, donde, yo no soy escritor, a mí me gusta escribir, yo escribo historias, pero no soy escritor. O en qué momento uno puede llamarse a sí mismo escritor sin hacer el ridículo. Es un tema complejo, pero yo creo que básicamente uno es escritor cuando se cree escritor, cuando uno vive como escritor. Y para uno creerse escritor tiene que asumir los hábitos, tiene que asumir la vida que asume un escritor. Y no falta el que esté pensando, entonces hay que ser alcohólico. No me refiero a eso. Yo creo que ese es un estigma, un estereotipo que ya quedó atrás, o que uno pretende que ya haya quedado atrás. No falta el que todavía relaciona el arte con la bohemia, que no es necesario, ¿sí? Yo conozco muchos artistas que en efecto son bohemios, pero que no es necesario que un artista sea bohemio, o que consuma sustancias alucinógenas, o que participe de orgía en orgía. Eso no es necesario, entonces no voy por ese lado. Uno debe creerse ser escritor. Y estos son los 5 hábitos que yo creo que todo escritor de terror debe tener. Número 1, importantísimo. Yo creo que de los 5 hábitos, este es el que me parece el más importante. Sobre todo si uno quiere escribir cosas de calidad. Porque está también la otra y es, yo escribo y no me importa mejorar. Estos 5 hábitos son para escritores que quieren mejorar realmente. 1. Busca y ama la crítica. Pero la crítica honesta. La crítica, incluso si duele, no importa. La crítica de gente que sabe, además. Sí. Hay una metáfora que siempre uso, y yo creo que los que me han escuchado en otros espacios van a decir otra vez voy a usar esa metáfora, pero me parece muy, muy clara, muy pedagógica. Yo creo que cuando uno escribe una historia del género que sea, uno desarrolla cierta conexión emocional con esa historia, ¿sí? Que es una relación emocional muy similar a la que una madre desarrolla con su hijo cuando nace.
Claro, porque los dos son productos de mí, los dos fueron hechos de mi creación y cuando nace tengo una relación emocional, una conexión emocional muy grande con el bebé. Y puede que mi bebé sea el más feo de todos. Puede que mi bebé sea, no sé, tenga una cara simiesca, no sé, y feísimo, pero uno como madre o la madre siempre va a ver a su hijo hermoso, siempre va a ver a su hijo bello. Y puede ser el más feo, pero entonces va a ser necesario que otro le diga a la madre, venga, ese hijo suyo está como raro, está como feíto. Yo creo que hay que hacerle un par de cirugías estéticas, yo creo que hay que abortarlo después de nacido y hacer otro, ¿sí? Muy extrema el ejemplo, pero yo creo que lo mismo pasa con la escritura. Cuando uno hace un texto, uno desarrolla una conexión emocional muy grande con el texto, es casi como un hijo. Y por más feo que sea, uno ve a ese texto como algo bello, como algo hermoso. Y hace falta la mirada del otro para que le diga a uno, venga, eso no está tan bello, tiene muchos problemas, hay que mejorarlo. La profundidad psicológica de los personajes no es suficiente, no es buena, aquí hay incoherencias en la historia, esto está mal escrito, acá no se entiende, la atmósfera hay que trabajarla más. Es que si no han escuchado el episodio de la atmósfera, es el anterior para que lo escuchen, pero son cosas que a uno le pasan desapercibidos. Y uno cree que lo que ha escrito, lo que acaba de escribir, es lo mejor que ha escrito y es una cosa brutal y que incluso es lo mejor que se ha escrito jamás o una de las mejores cosas jamás escritas. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo mi primera novela, que no les voy a decir el nombre de esa novela porque qué pena, novela tan mala, soy mi madre, no sé cómo fui capaz de publicarla. Pero yo me acuerdo que tenía, no sé si eso sea un síndrome o cómo se llame, pero yo me acuerdo que le estaba escribiendo y cuando terminé el primer capítulo se lo leí a la que era mi pareja en ese momento. Y ella me escuchó, me escuchaba y yo le dije, y yo dentro de mí, yo leyendo se lo decía, esto es una cosa maravillosa. Y recuerdo que me llegó un pensamiento y dije, si yo sigo escribiendo así, me voy a ganar muy pronto el Nobel de Literatura. Bueno, yo era un niño, inmaduro, adolescente, que estaba explorando el mundo literario, pero, pero yo creo que eso nos pasa mucho, ¿sí? Quizá no con esa petulancia que yo tenía en el momento, pero uno sí cree eso, uno termina de escribir una historia y justo porque la acaba de escribir y justo porque la escribe pensando que la forma en la que la está escribiendo es la mejor, eh, la mejor forma en la que la pudo haber escrito, uno termina satisfecho y dice, no, esto está bien, y uno no le ve errores, uno no le encuentra muchos problemas a la historia. Por eso es muy importante que haya otra persona que lo lea a uno, que sea honesto. O sea, yo siempre recomiendo, o más bien yo siempre que le doy mi texto a alguien para que lo lea, yo siempre le hago Bueno, ya la gente me conoce, pero si es un lector nuevo, yo siempre le hago la aclaración. Si hay críticas, que seguramente las va a ver, házmelas saber, ¿sí? A mí no me interesa que me halagues. Si hay algo digno de halago está bien, pero yo necesito es que me halagues. Perdón, no necesito que me halagues, sino que me critiques, que me digas en qué partes no te parecen que esto funciona, que no te gusta, si en lo posible por qué no te gusta, porque esa es la única forma, y escuchen esto muy bien, esa es la única forma en la que yo puedo ser consciente de mis errores. Y cuando yo soy consciente de mis errores, pasan dos cosas. Uno, trabajo para superar esos errores. Trabajo para no volverlos a cometer, para mejorarlos. Y segundo, cuando yo ya soy consciente de lo que está mal, es más difícil que
vuelva a cometer esos errores, ¿sí? Entonces, resumen de esto: busca y ama la crítica, rodéate de gente que sea crítica, que sepa además de literatura. Sí, porque yo le puedo decir a mi mamá, vea, critíqueme este texto, pero pues ella no tiene formación literaria, ella es una mala lectora, bueno, ojalá no me escuche, pero ella no lee mucho, entonces no es que me pueda hacer muchas críticas, ¿sí? Creo que la crítica más grande que me ha hecho mi mamá es: ay, eso no me gusta porque es muy perturbador. No, yo estaba buscando que fuera perturbador. Madre, no me diga eso. Entonces, sí, rodearse de gente que sepa, gente además honesta, que te diga las cosas como son. Y yo creo que eso va mucho en la confianza. Si tú desde el principio le dices: yo no quiero halagos, yo quiero crítica, o sea, de verdad, por favor, quiero la crítica, me gusta que me critiquen porque solo así puedo mejorar, entonces ya la gente se va a sentir más, con más apertura para criticarte. Que a mí me pasa al revés, como yo estoy acostumbrado a criticar, cuando a mí me dan algo para leer, yo siempre antes de decir mi opinión, pues pregunto, me toca preguntar: bueno, ¿cómo quieres qué quieres que te diga? Que sea crítico, porque bueno, yo ya me he acostumbrado a leer cosas y ser muy crítico, porque bueno, de eso se tratan mis talleres. O quieres una opinión general. Entonces ya la gente como que no le gusta decir la opinión general y dice: no, una crítica, ya, ahí sí, pero me dieron el permiso, ¿cierto? Entonces, ama la crítica, ¿sí? Cuando uno ama la crítica es porque siempre está buscando errores y uno se entiende perfectible. Y cuando uno se entiende perfectible, se entiende que siempre tiene algo que mejorar. Y cuando uno entiende que siempre tiene algo que mejorar, mejora. Y cuando uno mejora, escribe terror de calidad, que es lo que estamos buscando en este podcast. Un segundo hábito que todo escritor de terror debe tener es formarse constantemente en la escritura. Muy ligado al primer punto, pero más que solo buscar la crítica, aquí es importante asistir a talleres de escritura. No estoy diciendo que asistan al mío. Si tienen la oportunidad, pues bueno, sería para mí un placer y un honor en recibirlos en mi taller. Pero hay muchos talleres de escritura gratis, en YouTube, de paga. Hay muchísimas opciones. Y yo creo que el escritor siempre debe estar formándose. Porque yo siento que ser escritor es como tener cualquier otra profesión. El escritor no solo escribe, sino que siempre está buscando mejorar la técnica, mejorar la manera en la que escribe, mejorar sus historias, conocer más sobre el género, conocer más sobre los diferentes recursos narrativos, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante asistir a talleres de escritura. Si son talleres de escritura de terror, excelente. Si son talleres de escritura generales, también muy bien, ¿sí? Asistir a clubes de lectura. Los clubes de lectura me parecen también una fuente muy interesante de aprendizaje, porque un club de lectura no es una lectura independiente. Un club de lectura hace que uno lea un libro, pueda discutirlo con otras personas y al discutirlo se analiza. Eso para uno como escritor, eso es una maravilla, porque no solo es leer la historia, sino también entender por qué el autor escribió esa historia así, por qué acá metió este personaje, por qué incluyó estas historias, esta subtrama, por qué esta atmósfera de este modo. Y eso, bueno, uno lo va sin querer absorbiendo para las propias historias, ¿sí? Ya lo decía, no tener miedo a que te lean y a que te critiquen. También lee libros sobre escritura creativa. Hay libros maravillosos. No recuerdo los nombres, los voy a traer para el próximo episodio, pero hay libros maravillosos sobre psicología del personaje, hay libros maravillosos sobre atmósferas,
Hay libros maravillosos sobre escritura de historias en general, sobre guiones. Hay mucho, mucho material. Mi recomendación es esa. No nos quedemos solo, no es que yo soy escritor y escribo. No, el escritor también se debe formar en la escritura. También se debe educar. Porque si no se educa, se estanca y nunca va a mejorar. Y de nuevo, estos hábitos son para para escritores que quieren escribir cada vez mejor, escribir de más calidad. Este podcast me parece también bueno, esa es mi intención. Ya ustedes como escuchas sabrán si sí o no, pero mi intención es justamente que ayude en este segundo punto de formar a los escritores en el género. ¿Sí? Un tercer hábito es leer mucho. Leer mucho terror, pero no solo terror. Y en especial literatura contemporánea. Yo sé que esa es una respuesta que es muy común en los escritores. Cuando se les preguntan, ¿qué recomendación le daría a los que quieren escribir, a los que quieren empezar a escribir? Y un 90%, si no son más, van a decir, entre sus recomendaciones, van a decir, lea mucho. Van a decir, lea mucho y escriba mucho. Y ya, la recomendación es, pero es que es fundamental leer mucho. ¿Sí? Si yo no leo a otros, ¿qué referentes voy a tener para saber si lo que estoy escribiendo está bien o no? ¿Sí? Si así como escribo es correcto, ¿qué referentes puedo tener si mi referente es la nada, es el vacío? Y esto me parece muy triste porque, bueno, antes cuando usaba Facebook, todavía ahí tengo mi perfil, pero ya casi ni entro. Antes cuando usaba Facebook, a principios de pandemia, me metí a grupos de escritores, de esos de Facebook. No, a uno le da mucha tristeza ver publicaciones de supuestos escritores. Y perdón que sea como tan honesto acá. De eso se trata, este es mi espacio, acá también puedo decir mis cosas. Pero sí me da mucha tristeza ver cómo supuestos escritores llegan y publican o comentan y dicen que que ellos no leen, que porque ¿cuál es la palabra que usan? Les ensucia su escritura, bueno, no recuerdo, pero es la idea. Que ellos prefieren no leer, que porque si leen, terminan ensuciando su escritura, terminan siendo mal influenciados por lo que leen, y que ellos tienen su propio estilo y que no quieren que su estilo se vea afectado por las lecturas que hacen. Y uno va a ver lo que escriben y bueno, qué tristeza de verdad. Yo no creo que cuando uno lee a otro escritor ensucie su escritura. Al contrario, la mejora, la perfecciona, la complementa. Porque uno no puede ser tan orgulloso en esta vida para pensar que lo que uno está escribiendo es lo mejor que se ha escrito. Y que uno no necesita de otros y que uno no puede aprender de otros escritores con más trayectoria, con más recorrido para mejorar. Porque eso al fin y al cabo es soberbia. ¿Sí? No, yo no quiero que mi estilo perfecto se vea afectado por la lectura que yo hago de esta historia, de otro libro, de otro autor. Eso es petulancia, ¿sí? Eso es feísimo. Por favor, no caigan en eso. Leer es fundamental. Y yo acá les agrego 2 puntos a la lectura, que normalmente no se dice. 1, cuando leamos como escritores, no como lectores. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos por placer, leemos y pasamos las páginas. Cuando nosotros leemos como escritores, estamos pensando qué puedo aprender de este autor. Y créanme, cuando uno lee pensando en eso,
aprende muchísimo. Aprende como uno no se imagina y el avance es impresionante. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estoy leyendo una historia y hay una parte que a mí como lector me causa miedo o me causa cierto desasosiego, no sé, cualquier emoción. Qué interesante es uno parar. ¿Qué hace el lector normal? Continúa, sigue leyendo. Pero el escritor para y se devuelve y dice y se pregunta, ¿qué hizo este autor para que yo sintiera esto que estoy sintiendo? ¿Qué estrategias narrativas usó para que yo sienta esto que en este momento estoy sintiendo? Sí ven lo interesante. Y cuando uno analiza y descubre qué fue lo que ese autor usó, bueno, ya tengo una herramienta que entendí, que comprendí y que ahora puedo poner en práctica en mis historias para lograr provocar este mismo sentimiento que yo sentí al leer esta historia. Entonces, lean mucho, muchísimo, pero lean como autores, como escritores, no como lectores. Ahora, si quieren leer como lectores también funciona y está muy bien, pero yo creo que hay un plus cuando uno lee, pensando esto que les digo, cuando uno lee como escritor. Y segundo, lean también muchos contemporáneos. Hay gente, conozco, que se quedan solo con los clásicos. Borges, yo creo que de manera exagerada decía que solo lo que había pasado 100 años por la ventana de 100 años del tiempo valía la pena. Digo exagerado porque él también leía varios de sus contemporáneos. Pero eso sí, él era fan de los clásicos. Yo ya lo he dicho, a mí me gustan mucho los clásicos. De hecho, acabo de terminar El hombre duplicado de Pessoa. Me pareció bárbaro, me pareció una maravilla. Aunque bueno, él todavía se puede considerar contemporáneo. Pero a lo que voy acá es también leer mucho contemporáneo, ojalá en español, por una razón. Y es porque cuando uno lee clásicos, en inglés, por ejemplo, o en francés, uno aprende a escribir como escribían en esa época. Uno aprende los recursos de esa época. Y peor, si uno lee una traducción, uno ni siquiera aprende cómo a escribir como escribían en esa época, sino que uno aprende a escribir la traducción de cómo escribían en esa época, que es muy diferente, ¿sí? Termina uno no leyendo al autor original, sino leyendo una traducción. Entonces, cuando uno lee contemporáneos en español, pues bueno, ya uno entiende cómo se está escribiendo hoy en día. Ya uno aprende también las nuevas formas de literatura, porque la literatura, como cualquier arte, siempre está en constante cambio, siempre está en constante movimiento. Y uno no se puede quedar atrás. Yo se los decía el episodio anterior, la atmósfera, antes uno sí se puede, como escritor, siglo XVII, XVIII, uno sí se podía permitir empezar una historia con 2 páginas de atmósfera, con un párrafo larguísimo de atmósfera, o como Lovecraft, que se demoraba 2-3 páginas únicamente describiendo la atmósfera. Hoy en día funciona así. Hoy en día un escritor que haga eso va a aburrir, va a parecer soso, y no va a tener muchos lectores. Entonces también funciona mucho leer escritores contemporáneos, no necesariamente de terror, por otra tesis que yo tengo, y es que cuando uno lee solo terror, lastimosamente, y perdón si a alguno le afecta esto que voy a decir, pero lastimosamente cuando uno lee solo terror, la gran mayoría de lo que uno lee es la misma fórmula una y otra vez, el mismo cliché, los mismos temas, los mismos escenarios, los mismos elementos, y es muy difícil que si uno solo lee terror pueda innovar en el género. Yo les propongo,
Leer terror, sí, mucho terror, pero leer no solo terror en clásico, sino también contemporáneo. También leer terror en español contemporáneo. Y no solo leer terror, ¿sí? Uno puede leer a grandes autores contemporáneos. Bolaño hace poco lo terminé, bueno, ya es como el cuarto libro que terminé de Bolaño. A mí Bolaño siempre, desde que lo conocí, me parece increíble. Y cuánto puede uno aprender de esa narrativa contemporánea de Bolaño. Esa agilidad, esa sencillez en el lenguaje, ¿sí? Y me imagino yo una novela de terror con una prosa tan ágil, tan sencilla, tan íntima como la de Bolaño. Yo creo que sería muy brutal. Pero más allá de esto, si uno se enfrasca solo en leer terror, es muy difícil que uno innove, que uno haga cosas nuevas, que uno se destaque por algo. Por eso mi recomendación también es leer libros fuera del terror. Aprender herramientas de otros géneros y poderlas aplicar al terror. Que yo creo que a la larga podrían salir cosas impresionantes, cosas de altísima calidad. Cuarto hábito, escribe todos los días. Pero es que a mí me cuesta mucho escribir, yo solo necesito la inspiración, yo me inspiro solo los viernes por la noche con una copa de vino. No, a mí eso de escribir todos los días no me da. Si uno es escritor, uno tiene que entender que ser escritor es un trabajo como cualquier otro. Si uno es escritor, uno debe entender que necesita formarse, practicar, tener, ¿cómo se llama esto? Disciplina, como en cualquier trabajo. Que no tengo mucho tiempo, está bien, no importa, pero sí hay tiempo. Hay un libro que a mí todavía me da pena como mencionar, y me da pena porque yo no lo quería comprar, no lo quería leer porque, bueno, nunca me ha gustado la superación personal, nunca me ha gustado estos libros sobre hábitos, sobre mejora tu vida, jamás me han gustado. Pero lo compré porque varias personas que admiro me dijeron que lo habían leído y que les había parecido un buen libro. Y estoy hablando, supongo que ya alguno debe saber de qué hablo, de Hábitos Atómicos. Lo leí, me pareció un muy buen libro. De esos, ni siquiera puedo decir que sea un libro de superación personal. Simplemente es un libro que vale la pena, del que uno puede aprender mucho sobre la formación de hábitos. Y lo menciono porque hay algo que me pareció muy interesante, y es que uno debe hacer el hábito sencillo, fácil, ¿sí? Pero tener el hábito de. Entonces lo que aquí les propongo o les sugiero es, vamos a escribir todos los días, sin excepción. Bueno, quizás sábado y domingo podemos descansar, pero que sea una rutina, un hábito establecido de lunes a viernes. Puede ser, ustedes verán qué días. Pero que sea un hábito que cumplimos. Y ahora, no es que a mí me cuesta mucho escribir, no importa. Nos sentamos frente al computador, frente al cuaderno, como yo, que yo uso el cuaderno. Yo escribo a mano, frente a la máquina de escribir, si son muy... ¿cuál es la palabra? A ver, no importa. Si están ahí todavía con esto. Nos sentamos frente al computador, a la máquina de escribir, al cuaderno, y escribimos por lo menos una línea. Por lo menos una línea, ¿sí? Hagámoslo tan sencillo, tan fácil, que sea imposible no hacerlo, ¿sí? Si nosotros todos los días escribimos una línea, lo importante no es la cantidad, lo importante es el hábito que vamos a lograr generar en nosotros. Todos los días escribimos una línea, ya vamos a tener el hábito ¿de qué? De escribir. ¿Cuánto? Una línea. Bueno, está bien. Ya luego a la semana vamos a decir, bueno, escribí una línea, voy a escribir otras 2 líneas. Entonces ya no estamos escribiendo una línea, sino 3. Y así vamos escribiendo todos los días. Pero es importante hacerlo.
¿sí? Por favor, háganlo. Que solo me salió media línea, está bien, no importa, pero se hizo el esfuerzo. Se cumplió. Cuando nosotros entonces tenemos el hábito de de escribir todos los días, ya pues, en lo que menos imaginen, ya van a estar escribiendo una página diaria, van a estar escribiendo 500 palabras diarias, van a estar escribiendo 1000 palabras diarias. Y 1000 palabras diarias significa que en un mes ya vamos a tener una novela de 30.000 palabras. Entonces, es mejor de una vez y hacerlo, y de a poquito, ¿sí? Y ya el cuerpo y la mente se va a ir acostumbrando a que esa es la hora para escribir, y va a estar uno acondicionado a escribir. Y quinto hábito, pero no menos importante, de hecho este me parece muy importante, es publicar, participar de concursos y, sobre todo, tener paciencia. Lo digo porque cuando uno escribe, uno quiere publicar y ya ser famoso. Y ya quiere uno que tener miles de lectores y que lo inviten a uno a las ferias del libro y vender no sé cuántos cientos de miles de ejemplares y ser bestseller y que lo que uno publique sea aquello que cambia la forma de ver la literatura en el mundo. Y esto no funciona así. Permítanme decepcionarlos un poco, pero esto no funciona así. Realmente escribir es muy complicado, publicar es muy complicado, y leer, que lo lean a uno, es muy complicado también. Y es muy complicado que lo lean a uno por varias razones. Uno, porque la gente prefiere leer a los clásicos, a los ya famosos. Dos, porque, bueno, si no leen a los clásicos, leen a los que les han recomendado. Y si uno es nuevo, pues ¿quién lo va a recomendar a uno? Si mucho lo leerá a uno ¿cómo llaman esto? Los amigos, los familiares, y listo. Y ahí paré de contar. Por más publicidad que uno haga, por más publicidad que uno haga de su obra, por más que es muy complicado leer, que lo lean a uno. ¿Sí? Uno puede ir a las ferias del libro y conseguir espacios o hacer presentaciones. Inicialmente las presentaciones solo van a ir los amigos y familiares. En las ferias del libro, si va más gente, que va de 30 personas nuevas que asistan a una conferencia de 1, 2, 3, si mucho, van a comprar el libro. Y de esos 3, 1 lo va a leer. Porque hay mucha gente que va a las ferias del libro y compra libros y no los leen, ¿sí? Si están viendo esto en YouTube, por ejemplo, aquí tengo muchos libros y muchos no los he destapado. Entonces, dense una idea, ¿sí? No significa que no los vaya a leer, los voy a leer, pero con calma. Yo soy un lector lento. Leo todos los días, pero leo despacio porque me gusta mucho aprender y entender lo que estoy leyendo. A lo que iba es que hay que tener mucha paciencia, ¿sí? No importa que estés con una editorial que te haga toda la publicidad del mundo. No importa que tu libro esté en librerías, esa es otra cosa. No importa que tu libro esté en librerías y que esté en todas las librerías, eso no significa que te van a leer más. Porque piénsate tú también como lector. Si tú llegas a una librería y miras libros, es muy complicado, muy difícil que elijas un libro de un autor que no conoces. Tú te vas por los libros que has escuchado, que te han recomendado, etc. Entonces, ten paciencia, pero es importante que, a pesar de este escenario tan deprimente que te estoy contando, publiques y que te empieces a hacer poco a poco un número de lectores, un grupo de lectores que te vayan recomendando, que te lean, que
que logren que ese grupo se vaya aumentando, ¿sí? Va a ser como una pequeña secta de fans tuyos que te van a leer, ¿sí? Y que luego, si tu producto es bueno, te van a recomendar y van a ser leales. Pero ojo, solo si tu producto es bueno, solo si tu libro es bueno. ¿Mm? Por eso es muy importante también seguir aprendiendo y seguir los 4 hábitos anteriores, pues de buscar la crítica, de, de, de formarte constantemente en la escritura, de leer terror, de escribir todos los días, porque el producto debe ser bueno. Pero empieza a publicar. También por la hoja de vida, por la semblanza, como dicen en México. Aunque tú no lo creas, es muy diferente cuando te presentas en público, no sé, o te hacen una entrevista en la radio o en un podcast y te preguntan, bueno, cuéntanos de tu trayectoria, y dices, no, esta va a ser mi primera novela, esta es mi primera novela, a decir, no, yo ya he publicado cuentos en la antología tal, en esta otra, gané un concurso, el concurso así el concurso sea pequeño, gané un concurso tal o quedé finalista en tal concurso. Es decir, esto es muy importante, publicar, así sea en pequeños, así sea en revistas, así sea en tu blog personal, en libros, también participar de concursos, que eso es otro tema que hablaremos en otro momento, los concursos, cómo participar en concursos y aumentar la posibilidad de ganarlos. Lo podemos hablar en el próximo, me gusta como tema del próximo. Pero les decía, se me fue. No, sí, les decía eso. Entonces es muy importante ir haciendo una hoja de vida también, porque, bueno, también está la cuestión psicológica. Si tú quieres que te lean desconocidos, es más fácil que te lean si tú ya tienes una trayectoria en la escritura, si has demostrado que has logrado premios, que has logrado publicar ya en otras partes, etcétera, a decir, no, esta es mi primera novela, soy un escritor amateur que apenas está empezando y que, bueno, espero que te guste mi novela. No, o sea, saquémonos ese discurso y digamos, no, yo soy un escritor con recorrido, tengo cuentos publicados en 4 antologías, gané tal concurso literario, fui finalista en este otro concurso literario y pues bueno, esta es mi primera novela. Ven lo diferente que es el discurso y cómo esa confianza, esa seguridad se genera también en seguridad y en confianza hacia el lector. Me dan más ganas de leer a este escritor confiado y seguro que leer al primero que apenas dice, no, es que no, yo soy amateur y apenas estoy empezando con esto y pues bueno, quiero que le des una oportunidad a mi librito, a mi novelita, y siempre son así como menospreciándose incluso ellos mismos. Entonces publica. Y bueno, un último consejo, pero yo creo que ya lo he dado a lo largo de los otros 5 hábitos, pero creo que aquí se encierra todo y es: créete un escritor o créete una escritora. Cuando tú te crees un escritor, cuando tú te crees una escritora, solo por el orgullo te vas a obligar a publicar, te vas a obligar a escribir, te vas a obligar a mejorar, porque ya frente a todos tú eres un escritor, eres una escritora y no puedes quedar mal frente a ellos. Y ya tienes no sé, como un lazo psicológico para decir, tengo que ser mejor cada día. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Soy David Colcrave. Espero que síganme también en Instagram. Me gusta mucho cuando me siguen y conozco a los que a los escuchas, a los oyentes. Síganme, sigan al Instagram del Nuevo Terror Latinoamericano. Les recuerdo que si están en Colombia, mi libro Genealogía de nuestro miedo está ya disponible en diferentes librerías,
Panamericana, que es como la más grande, está, entre otras, o directamente en la página de la editorial Calixta. Si están fuera de Colombia y les gusta el terror más clásico, pueden encontrar casi en toda Latinoamérica mi libro de cuentos, El demonio de la perversidad. También recordarles, si me escuchan desde Guadalajara, que en diciembre estaré en Guadalajara. El libro podrán encontrarlo en Guadalajara, tanto El demonio de la perversidad como Genealogía de nuestro miedo. Lo podrán encontrar en Guadalajara y estaré el 11 de diciembre, si no estoy mal, en una pequeña firma de libros ahí en el stand M19, en la Feria del Libro de Guadalajara. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio.